Bueno, ante todo, muy buenas tardes, Magíster Ingeniero José Alvites Arones. Le habla la alumna Almonacida Ayala Yasuri Belén de la filial Huacho. El presente curso, que es acústica, comenzaré con el tema que es parámetros del sonido. Para poder hablar sobre los parámetros del sonido, tenemos que comenzar con la definición del sonido. ¿Qué es el sonido? El sonido es la sensación percibida por el oído al recibir las variaciones de presión generadas por un movimiento vibratorio de los cuerpos sonoros. Se transmite por el medio de los que los envuelve, que generalmente es el aire de la atmósfera. La ausencia perceptible del sonido es el silencio, aunque es una sensación relativa, ya que el silencio absoluto no se da en la naturaleza. Por ende, tenemos cuatro parámetros fundamentales, que son los siguientes. Primero, el timbre. El timbre es al sonido lo que el color es a la pintura. El timbre es la cualidad que permite distinguir los diferentes instrumentos o voces, a pesar de que estén produciendo sonidos con la misma altura, duración e intensidad. Los sonidos que escuchamos son complejos, es decir, son el resultado de un conjunto de sonidos simultáneos, que pueden ser tonos, sobretonos y armónicos, pero que nosotros recibimos como un sonido, el sonido fundamental. El timbre depende de la cantidad de armónicos o la forma de la onda que tenga un sonido y de la intensidad de cada uno de ellos, a lo cual se denomina espectro. Se produce un cambio de timbre dependiendo de que toquemos en el registro grave, medio o agudo. En las imágenes que se puede observar tenemos el sonido que se produce de una flauta. Ya puede ser desde lo más agudo, a veces hasta lo más grave. Podemos ver entre una variación de una tabla entre espectro y frecuencia. Y lo mismo tenemos de un clarinete, tenemos la forma de la onda. Y obviamente que va a variar según las notas que se puedan emitir del clarinete. Un sonido puro como la frecuencia fundamental o cada sobretono se representa con una onda sinusoidal, mientras que un sonido complejo es la suma de ondas senoidales puras. El espectro es una sucesión de barras verticalmente repartidas a lo largo de un eje de frecuencia y que representan a cada una de las senoides correspondientes a cada sobretono, y su altura indica la cantidad de que aporta cada una al sonido resultante. Hay diferentes grados de generalización en la consideración del timbre de una fuente sonora, aquello que diferencian elementos de diferentes clases, por ejemplo, una guitarra de una flauta. Y también, eh, o también podemos apreciar en elementos de una misma clase, como por ejemplo dos guitarras. También se puede apreciar la diferencia de las distintas posibilidades dentro de un único elemento, como por ejemplo diferentes posibilidades sonoras tímbricas en una misma guitarra. También aquello que se caracteriza, las diferencias producidas por la variación temporal de un sonido. Pasamos con el parámetro del sonido, que es la intensidad. La intensidad es la fuerza con la que se produce un sonido, depende de la energía. La intensidad viene representada en una onda por la amplitud. La intensidad depende de las vibraciones y particularmente están conectadas a una magnitud definida como intensidad acústica, que se mide por vatios por metro cuadrado, o más comúnmente, como lo decimos, en decibelios, cuando se mide logarítmicamente, que es el nivel de presión sonora. Pasamos a el siguiente parámetro, que es la duración. La duración corresponde al tiempo que duran las vibraciones que producen un sonido. La duración del sonido está relacionada con el ritmo. La duración viene representada en la onda por los segundos que ésta contenga. El tiempo en que transcurre la sensación sonora depende directamente de la duración del movimiento vibratorio que originó el sonido. La duración de un sonido depende de la aportación de energía que realice la fuente emisora y también del medio en el que se transmite. Como dice, mayor longitud es más largo y menor longitud más corto, como se puede apreciar en las imágenes, que es la longitud de onda, ya sea en el punto A, B o C. Y pasamos con el siguiente parámetro, que es la altura. Es el resultado de la frecuencia que produce un cuerpo sonoro, es decir, la cantidad de ciclos en las vibraciones por segundos o de hercios que se emiten. De acuerdo con esto, que se pueden definir los sonidos como graves, agudos,
Cuanto mayor sea la frecuencia, más agudo será el sonido. La longitud de onda es la distancia medida en la dirección de propagación de la onda entre dos puntos cuyo estado de movimiento es idéntico, es decir, que alcanzan sus máximos y mínimos en el mismo instante. Como por ejemplo, tenemos a los juegos de campana o cascabeles de diferentes tamaños con diferentes alturas, que son apropiados para discriminar las alturas. Como podemos observar en la imagen, depende, como nos dice la teoría, el tamaño de las campanas va a variar el sonido. Ahí tenemos en la imagen donde se puede concentrar la mayor carga de sonido al momento de tocar la campana. Y ahí la intensidad se puede apreciar en los colores, ya sea desde lo más vivo, que es el más rojo, hasta lo más agudo, que puede ser lo más azul. Y eso es todo. Muchas gracias.